Dame 5. Hola, muy buenas tardes. Un placer nuevamente estar ante ustedes. El día de hoy traemos una nueva conferencia que lleva nombre La familia como factor crítico. En esta ocasión tengo el placer de presentar a la maestra Rosalba Gaspar. Ella es una mujer comprometida con el trabajo en equipo, el liderazgo, la responsabilidad, el profesionalismo, la ética y la puntualidad. La maestra Rosalba Flores Gaspar también cuenta con una experiencia como docente en diferentes instituciones del estado de Tlaxcala. Ella ha colaborado en la Procuraduría, en el área de protección del niño, la niña y el adolescente, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Tlaxcala. También se ha encargado de capacitar a elementos de la Policía Municipal del municipio de Zompantepec. Maestra, bienvenida, un placer tenerla, un placer su conferencia, y todo aprender de todo esto. Muchas gracias. Que tanto nuestros alumnos como también pues personas quienes se encuentren en este momento con usted, pues quieren conocer más cómo es también nuestra forma de actuar. Entonces, pues maestra, muchísimas gracias por haber aceptado participar en darnos esta conferencia. Bienvenida, maestra, y pues comenzamos. Muchas gracias a todos. No sé si me escuchen claro. No sé si me podrían decir si sí me escuchan, bueno, ya que había tenido un problema con el audio. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Ok, bueno, vamos a abarcar el tema, que es un tema sumamente importante, ya que con base a esto, bueno, se pueden determinar muchos aspectos, como es la prevención del delito. Es un tema un tanto complicado el hecho de hablar, ya que muchas familias muchas veces suelen, pues, ofenderse al momento de decirle que no saben educar a sus hijos. Entonces es ahí donde la criminología puede llegar a entrar junto con las demás ciencias auxiliares, pues obviamente a resguardar igual la integridad, más que nada del menor,
del adolescente, de la juventud, que bueno, es un tema, como les decía, de gran importancia, la familia como factor criminológico. Y con base a esto, pues bueno, vamos a iniciar nuestra presentación. Refiriéndonos en primer lugar a qué significa familia, porque muchas veces decimos, bueno, pues es que a lo mejor yo no tengo papá y no tengo mamá, y eso es una familia. Bueno, vamos a ir abarcando los diferentes puntos. Uno de ellos es que la familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Bien, se menciona, por ejemplo, cuando está papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, que está completamente constituido y reconocido legal y socialmente. Bueno, existen diferentes tipos de familia. Unas de ellas es la familia monoparentales, que están conformadas por uno o más hijos de la madre o el padre. Este tipo de familias puede darse a raíz de una separación, de un divorcio, de que existan madres o padres solteros que así lo han decidido. Entonces, bueno, por lo general este tipo de personas a veces llegan a buscar a otra figura, ya sea una paterna o materna. Entonces es ahí donde se empiezan las familias ensambladas. Existe otro tipo de familia que es la familia biparentales, conformadas por una pareja, su hijo o hija. La unión de la pareja puede darse tanto en un vínculo sentimental, o sea, sin necesidad de contraer matrimonio. Pueden ser heteroparentales, que son conformadas por parejas de distinto sexo y sus hijos. Y también homoparentales, conformadas por parejas del mismo sexo y sus hijos. Últimamente hemos escuchado que la igualdad del matrimonio en sexos igualitarios no es bien visto ante la sociedad. Sin embargo, existe este tipo de familias que obviamente no es necesario que esté reconocido legalmente, no es necesario de que la sociedad lo acepte. Sin embargo, pues hay familias que por cuestiones, ya sea a lo largo de su vida, alguna problemática y demás, dejan de confiar en la otra pareja de distinto sexo, y entonces ellos deciden pues mostrar una familia ya con personas de su mismo sexo. También existen las familias ensambladas. ¿A qué nos referimos con esto? Como lo bien mencionábamos, cuando existe un padre o madre que ha quedado viudo o soltero, realmente ellos deciden conformar pues otra pareja, ¿no? Muchas veces yo creo que aquí en México lo hemos vivido o tenemos familiares así y no tiene nada de malo. Sin embargo, vamos a ver cómo es que esta problemática también, ya sea en adolescentes o en niños, pues se les llega a convertir un tanto difícil y complicada, ¿no? El hecho de que exista pues una destrucción familiar. Existe la familia de acogida. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, son menores que no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por ellos de forma urgente, temporal o permanente. Bien, nosotros tal vez a lo largo de nuestra vida hemos visto a abuelitos con nietos, a tíos que cuidan a los sobrinos. Entonces muchas veces no es porque así ellos lo desean, simplemente es porque a lo mejor la mamá, el papá sufrió un accidente y pues obviamente los abuelitos se hacen cargo de estos hijos, o porque la mamá y el papá tuvo que irse, por ejemplo, a Estados Unidos a trabajar para dar sustento y pues ellos lo que hacen pues es quedarse a cargo de los bebés, niños o adolescentes. Entonces en este aspecto a ese vamos a llamarle familia de acogida. Hay algo muy importante y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando en el seno familiar? ¿Qué pasa con esos chicos que no obedecen órdenes, que no acatan indicaciones? Y nosotros como universitarios lo podemos ver a lo largo de nuestra carrera, ¿no? ¿Cómo es que existe una problemática, un desequilibrio emocional? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a lo largo de nuestra vida hemos aprendido ciertos valores y principios, sin embargo, ¿sabemos cuáles son? ¿Realmente los llevamos a cabo? Porque muchas veces nosotros decimos como alumnos, tal vez, yo sí soy responsable, y cuando llega el momento de entregar la tarea, ¿qué se dice? No, maestra, es que no se la entregué porque no tuve tiempo y demás excusas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros perdemos ese valor, así sea una actividad innecesaria o un acto que dice, bueno, pues es que di una mentira piadosa, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos a perder esos valores y no sabemos cómo regirnos por principios.
¿Cómo es que estos valores los vamos a hacer nuestros? ¿Cómo es que estos valores nos van a hacer buenas personas? ¿Y cómo es que nosotros con principios pues vamos a llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, los valores son cualidades, principios o virtudes que un individuo desarrolla y que son importantes para el crecimiento personal y social. Existe una serie de valores fundamentales que es importante en todas las familias y que se tiene que transmitir de hijos a hijas para el desarrollo armónico de la familia y de la sociedad. ¿Cuáles son estos tipos de valores? Existen muchos, pero algunos de los más importantes, los que les voy a mencionar, por ejemplo, es la integridad. Para mí es tan primordial y siento que a la sociedad le hace falta eso. Le hace falta ser íntegros en toda la extensión de la palabra. ¿A qué nos referimos con integridad? Bueno, es no hagas las cosas porque quieres hacerlas y que la gente vea que eres íntegro, sino haz las cosas porque tú te estás viendo. Y bueno, por ejemplo, ¿cuántas veces en nuestro hogar, ¿no?, nos han dicho, ¿sabes qué? Toma a lo mejor, no sé, este dinero, ¿no? Nadie te va a ver. O nos dejamos influenciar por otras personas. Sin embargo, dentro de nosotros algo nos dice, es que no lo hagas porque está mal. Bueno, eso es una integridad. La integridad no hace falta que nosotros le demostremos a los demás, sino la integridad es con nosotros mismos y que nosotros con base a ello demos ejemplo, ya sea a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, a nuestros propios hermanos. Entonces, vamos a referirnos a la integridad como un punto tan primordial. Es muy importante realizar el afecto. ¿Por qué? Bueno, bien, el afecto muchas personas lo carecen. Muchas personas dicen, bueno, es que yo sí soy afectuoso con mi familia, pero con la sociedad no. Es que a mí no me importa lo que le pasa a mi compañero. Este afecto lo vamos a inculcar desde la vida, la primera etapa de nuestra vida. Por ejemplo, a partir de que nacemos hasta los 6 años, es como nosotros vamos a empezar a ser afectuosos, ya sea con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelitos. Y entonces a partir de ahí vamos a comenzar con la adolescencia y vamos a llegar a un punto en lo que afectuoso para nosotros va a ser un aspecto muy importante. El afecto, cuando las personas carecen de afecto, lo que hacen es bullying, el acoso escolar. Lo que hacen es denigrar a la otra persona. Lo que hacen es el racismo. Entonces aquí vamos a ver cómo, cuando nos hace falta este tipo de valores, ¿qué es lo que pasa? La comprensión. Muchas veces dicen, es que tú comprendes a tus padres el por qué te tratan así. Es que tú comprendes la situación que están viviendo. No es cuestión de justificar, mucho menos es cuestión de decir, bueno, yo como alumno no cumplo con mis responsabilidades o en el hogar porque nadie me comprende. ¿Cuántas veces lo escuchamos decir en los adolescentes? Es que nadie me comprende. Y uno le puede decir, ¿cómo quieres que te comprendan si no hablas, si no dices lo que te está pasando? Bueno, esto es un valor muy primordial que nosotros como familia necesitamos dárselo, inculcárselos a nuestros hijos, para que ellos también el día de mañana comprendan la situación y se vuelvan un poco más humanos. El respeto por la individualidad es un valor sumamente importante, porque si uno carece de aquí, bueno, yo sé que a lo mejor yo puedo tener hijos, y yo no voy a estar, cada quien es totalmente individual, que cada persona es totalmente diferente y que con base a esto le tengo que dar respeto. ¿Respeto por qué? Porque el día de mañana, si yo no se lo inculco como padre, el día de mañana cuando tenga su primera relación, ¿qué va a pasar? Cuando tenga su primer novia, no hay respeto por la individualidad. Yo creo que ustedes han escuchado mucho la famosa palabra, la relación tóxica, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque no se respeta la individualidad, porque creen que con base a una pareja, pues ya son dueña de ellas, porque el novio le puede decir a la novia, ya no te vistas así, ya no hables con tus amigos, ya no hables con tus amigas, ya no salgas, ¿por qué te vas con tus primos? Entonces empieza aquí a haber una falta de respeto por la individualidad. La individualidad merece respeto, ¿por qué? Porque cada quien es totalmente independiente y tú tienes derecho a hacer lo que a ti te plazca y lo que tú sientas que está bien, y no hace falta otra persona que te diga que estás bien o estás mal,
simplemente tú lo vas a entender a lo largo de la vida cuando tú seas una persona adulta. Bueno, esto te va a ayudar mucho cuando el día de mañana te llegues a casar, que llegues a tener igual a tus hijos. Entonces todo esto se va dando conforme pasa el tiempo, de generación en generación. El compromiso. ¿A qué nos referimos con compromiso? Bueno, es muy importante, ya que nosotros nos comprometemos como seres humanos, en primer lugar, pues a no transgredir a la sociedad, a tener una conducta social y estable. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos comprometemos? ¿Qué pasa si no tenemos este valor agregado? Bueno, el día de mañana, cuando el chico o la chica quiere tener su primera relación sexual, y si la chica queda embarazada, ¿qué va a pasar? Pues obviamente existe una irresponsabilidad y la falta de compromiso. Como sociedad hemos visto a lo largo de nuestra vida que hay muchas chicas que, por ejemplo, suelen tener a un bebé y pues tampoco tienen ese compromiso con el bebé. Ahorita estamos viendo las feminazis, ¿no? Cómo es que ellas piden igualdad y equidad, pero realmente ellos tienen un compromiso con la sociedad, el no transgredir las normas. Entonces es ahí, ¿no?, donde nosotros tenemos que hacer conciencia de por qué es importante inculcar estos valores. La responsabilidad, ser responsable con las decisiones que llegas a tomar. Y no permitas que tu irresponsabilidad pues vaya por delante. Responsabilidad es saber quién soy y qué quiero hacer, y que con base a eso yo voy a ser responsable con las actitudes que llego a tomar a lo largo de mi vida para tener una vida exitosa. La comunicación es muy importante porque ¿qué pasa cuando los adolescentes carecen de comunicación con la familia? ¿Qué pasa cuando los padres no te inculcan este valor? Obviamente vienen embarazos no deseados, vienen enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación. Viene el famoso también bullying, aquellos que son víctimas de este proceso. Viene también la falta de orientación en diversas tomas de decisiones, porque uno como joven va a decir, bueno, yo tomo esta decisión, pero ¿cómo sabes que está bien? ¿Cómo sabes que no te va a afectar a futuro? Obviamente no tenemos la madurez mental desde niño y adolescente, y aparte muchas veces llegamos a la edad adulta y aún no la seguimos teniendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no nos comunicamos y no decimos lo que sentimos? Entonces, posteriormente viene el suicidio en adolescentes, vienen las autolesiones, vienen muchas cosas que, fíjense, es tan importante el valor, y es que carecemos de ellos. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero al realizar una acción y al lastimar a otra persona y que otra persona se sienta defraudado, entonces es ahí donde hay que preguntarnos, ¿qué hicimos? ¿Hicimos algo bien, algo mal? ¿Qué está pasando en el núcleo familiar? La justicia es muy importante, porque muchas veces las personas quieren hacer justicia por propia mano, porque, por ejemplo, dices que el Estado no lo hace, es que yo ya pedí justicia, pero ¿realmente tú eres justo? ¿Estás pidiendo justicia y eres justo a lo mejor con tus allegados? Desde niño, desde adolescente, desde tu juventud, ¿has sido justo? ¿Qué es la justicia? Realmente demos un ejemplo tan claro. Cuando en el seno familiar existe el favorito de la familia, y dicen, es que mamá, papá, no es justo que tú le des más a mi hermano y a mí no. Entonces, desde ahí, como padres, ¿por qué vamos a hacerlos sentir así? Entonces vamos a hablar desde casa de la justicia. Hay que ser justos. La tolerancia. Muchas personas son intolerantes a la frustración. La tolerancia es un valor único, porque de acuerdo a esto, muchas personas a lo largo de su vida, llegando a la edad adulta, no son tolerantes. Pueden caer una, otra vez, muchas veces. Y hay unos que ya no se levantan. Hay unos que con base a los problemas familiares, con base a la desintegración familiar, con base a la violencia intrafamiliar, lo que deciden es optar por conductas negativas, conductas desviadas, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución.
Y entonces es ahí donde dice uno, bueno, pues es que yo sí soy medio tolerante. No, es que hay que ser tolerantes ante las adversidades que nos presenta la vida, para que el día de mañana, cuando seamos jefes de familia, pues también le enseñemos ese valor de tolerancia. La honestidad. Es tan importante ser honestos. Muchas personas se molestan cuando otra les dice, es que, ¿por qué me dices la verdad si me duele? Bueno, si es un amigo, tú le puedes decir a tu otro amigo, ¿sabes qué? No me gusta esta conducta. Sin embargo, se molestan si se los dices. Entonces, ¿qué? ¿Les mentimos por educación? No es así. La honestidad es una parte tan fundamental en nuestra vida. Ser honestos y justos nos van a abrir puertas. Entonces, son algunos de los valores que tenemos que inculcar. Y ahorita vamos a ver qué pasa. Se escucha muy bonito: integridad, afecto, comprensión, responsabilidad por lo individual, compromiso, comunicación, justicia, tolerancia, honestidad. Pero ¿qué pasa cuando carecemos de ellos? ¿Qué pasa cuando la familia es lo contrario? Estamos tocando un tema en el que hagamos de cuenta que vivo con mamá, que vivo con papá, que vivo con hermanos, con abuelitos, que tengo un núcleo establecido, que tengo en una educación, que tengo principios y valores. Y los que no. ¿Qué pasa cuando uno vive en una familia que está desintegrada y empieza una familia ensamblada? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a una familia que es de homosexuales y empezamos a juzgar y empezamos a ejercer violencia? O los niños empiezan a ejercer violencia en su entorno escolar, agrediendo a la otra persona porque no comprenden por qué el otro niño llegó sucio, no entienden por qué la otra niña llegó oliendo mal, no entienden por qué sus demás compañeros, a lo mejor unos ni se bañaron y vienen sucios o vienen golpeados, y se ríen de ellos porque les causa gracia. ¿Realmente es un valor que les agregamos? El hecho de que esos niños tengan todas las comodidades posibles y que hagan a un lado a los demás compañeros. ¿Qué valor es el que nos falta ahí inculcar? Porque recuerden que uno es la víctima y a lo mejor él no tuvo, a lo mejor él o ella no tuvo la responsabilidad de bañarse, porque a lo mejor le tocaba a sus papás, pero a lo mejor sus papás no lo hicieron porque se estaban alcoholizando, a lo mejor no lo hicieron porque su mamá o su papá se estaban golpeando. Ellos no tienen la culpa de estar en un núcleo familiar desintegrado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no inculcamos valores? Y eso es muy importante, fíjense, la familia no es algo, lo es todo. Y es así. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros como criminólogos estudiamos el factor tan importante como es la familia? Bueno, porque referente a la familia pueden existir infracciones. Y es una ciencia que vamos a estudiar las causas que conllevan al cometimiento de un delito. Por lo que dentro de los factores que determinan la causa de la criminalidad y la delincuencia, podemos determinar que la familia tiene un alto grado de responsabilidad en estos hechos. La familia dice: yo le inculqué algunos valores, algunos. Yo no tengo la culpa de que mi hijo haya ido a robar. Yo no tengo la culpa de que mi hijo esté vendiendo marihuana. Yo no tengo la culpa de que mi hijo haya sido un violador. Y se desliman de todas las responsabilidades. Y a lo mejor como familia no lo mandas a cometer un hecho. Pero si nos vamos al estudio histórico, es ahí donde vamos a ver ciertas irregularidades y ciertas deficiencias. Y entonces, para el autor Carl Rogers, en sus teorías sobre la potencialidad innata de los seres humanos a la actualización óptima, considera que el ambiente puede fomentar o impedir la conducta humana, por lo que la familia, sin lugar a dudas, es el elemento más importante del medio donde vive el individuo. ¿Por qué dice esto?
Bueno, pues porque el ambiente favorece para que nosotros seamos unas personas de bien o unas personas de mal. Por ejemplo, podemos vivir donde existen infinidad de pandillas, pero ¿de quién va a depender si nosotros nos integramos a esas pandillas? Una, obviamente, es la responsabilidad de tomar decisiones y otra es de los valores que nos va a inculcar la familia. Porque si la familia te dice, ¿sabes qué? Está mal, tú tienes que ser una persona estudiosa, una persona de bien, una persona exitosa, tú no puedes mezclarte en ese núcleo. Y existe una orientación, pues obviamente vamos a determinar qué decisión va a tomar el chico o la chica. Pero ¿qué pasa cuando la familia lo deja a la deriva y solamente le puede decir, pues allá tú, si quieres andar con ellos? Entonces ese allá tú lo dejamos inmersos en la mente de un adolescente o de un niño. Entonces, por eso, ella juega un papel esencial en el desarrollo de la personalidad y así en su comportamiento. Recuerden ustedes que cuando fuimos niños, nuestros padres nos vestían, nos cambiaban, algunos a lo mejor nos peinaban y te decían, es que ¿cómo te vas a ir así a la escuela? Mira cómo tienes ese cabello todo desordenado. Oye, ya te creció el cabello, te hace falta un corte. No te vayas así, báñate, peínate, lava tu ropa, lava tu uniforme, arregla tus cosas. Y a lo mejor, y como niños, uno se enoja, ¿no? Ay, mamá, no me digas nada, yo sé lo que hago, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Si nosotros llevamos esa responsabilidad y los padres hacen el trabajo que le corresponde, el día de mañana, cuando el hijo sea una persona adulta, bueno, la personalidad ya la va a tener, que es una persona responsable, una persona que va a respetar reglas y una persona que obviamente siempre va a oler bien, se va a vestir bien. Y bueno, esto va a hablar bien de nosotros. El ambiente natural y artificial constituye un estímulo constante en el cual el sujeto interactúa continuamente. La familia juega un rol primordial y decisivo en el comportamiento del niño por ser su primer modelo de socialización, donde se adquieren las conductas básicas, incluyendo variadas formas de represión y regularización conductual, pudiendo transformarse en un factor criminógeno en la sociedad. ¿Qué pasa cuando nosotros como padres a lo mejor y decimos una grosería enfrente de una personita que a lo mejor ya apenas está empezando a hablar 2, 3 años? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los papás? Cuando el hijo dice una mala palabra y el papá le dice, ese es mi hijo, y se lo aplaude, ¿no? O incluso, no me dejarán mentir, ustedes a lo mejor ya escuchan a su sobrinito, primito, que sea hablar y decir una grosería, y ustedes hasta les da risa, ¿no? Pero vamos a empezar y vamos a ver cómo es que el hecho de aplaudirles ese comportamiento cuando son pequeños los motiva. Si usted tiene un primito, a un hijito, a alguien que dice una grosería y usted le causa risa, a él le va a causar emoción y va a decir, hice algo bien, porque se están riendo y los hice reír y mañana lo voy a hacer mejor y pasado y voy a aprender otras conductas de los adultos para que se sigan riendo porque les parece gracioso. ¿En qué momento uno como familia le puede decir, no digas eso, está mal? Bueno, entonces hay que cuidar lo que decimos porque ellos son esponjitas que van absorbiendo. Entonces es ahí donde decir, bueno, pues es que yo lo siento que es un juego, pero para ellos no lo es. Porque la ausencia de reglas, control o límites puede producir indecisión e inseguridad. Y la ansiedad de este proceso puede producir también en el niño agresividad e inadaptación. Cuando no existen reglas, control y límites en el hogar, ¿qué pasa con los padres? El día de mañana, en secundaria, empieza la rebeldía y entonces empiezan a ya no sentir que lo soportan. Empiezan a etiquetar al adolescente como una persona rebelde, inadaptada y agresiva. Pero, ¿qué hicimos nosotros para formar a un tipo de hijo así?
¿O qué hacemos nosotros para evitarlo? Bueno, no damos reglas. ¿Qué pasa cuando el adolescente llega en estado de ebriedad la primera vez? Hay muchos padres o madres de familia que dicen, bueno, pues a lo mejor y te puedo regañar. O le pueden decir, ¿sabes qué? A ver, ven, vamos a hablar. O otros, bueno, él sabe lo que hace, allá él si se pierde. Entonces es ahí como nosotros vamos a influir en que esta personita siga haciendo lo mismo. ¿Qué pasa cuando las chicas, por ejemplo, ya igual hacen las mismas acciones que los chicos, en el que ya se ven en un núcleo donde se van y toman bebidas alcohólicas, en donde a lo mejor ya fuman marihuana? Y a lo mejor dice, bueno, yo llegué a mi casa y no me dijeron nada, y lo voy a volver a hacer. O llegué a la casa y ni siquiera estaban mis padres ni me pusieron atención. Entonces es ahí donde nosotros vamos a decir, realmente hay reglas. Desde un inicio, desde pequeños, se les dice, no vas a llegar a tal hora, no vas a hacer esta actitud, no vas a respetar la figura de autoridad, me vas a respetar a mí. ¿Cuántas familias no viven con chicos que ya hasta los agreden físicamente? Entonces, por la falta de límites, se va a desencadenar la permisidad hacia estos jóvenes y ni siquiera van a respetar. Y tampoco me dejarán mentir, en las escuelas cuando los profesores les llama la atención, ¿qué dicen? Bueno, si ni mi papá ni mi mamá me dicen ni nada, ¿cómo? ¿Por qué tú no lo vas a decir? Entonces es ahí donde quiere decir que no hubo límites y reglas a temprana edad. Con base a esto va a crecer una ineptitud para tolerar cualquier tipo de frustración. De ahí la búsqueda interior de compensación y el refugio de la banda. ¿Pues a qué nos referimos con tolerar la frustración? Si papá, mamá te dieron todo, si papá y mamá desde niños no te decían no a nada, y siempre fuiste consentido, cuando llegues a una edad adulta o en la etapa de la adolescencia, decir, mamá, papá, quiero este nuevo celular. Y a lo mejor con las carencias económicas te van a decir no porque no hay para un celular nuevo. Y entonces viene el adolescente hasta se hace la víctima, ¿no? Y dice, es que yo no te pedí que me trajeras al mundo, es que si no me lo vas a comprar, entonces ¿para qué me tienes? ¿No? ¿Y qué pasa? Deciden actuar por otros medios, que es, bueno, a lo mejor y en una esquina te encuentras a un grupo de amigos, pero se dedican al robo. Si a lo mejor y te dices, ¿sabes qué quieres este celular? Yo te lo consigo, pero ¿qué crees? Ayúdame con este trabajito. Y como nunca ha trabajado, o nunca le han dicho no, pues él se le hace fácil y dice sí. O ella dice sí, está bien. Yo hago lo que sea con tal de obtener lo que yo quiero. Entonces va a pasar que se van a empezar a mezclar en un refugio de las bandas. A muchos adolescentes se le hace fácil cuando llegan distribuidores y les dicen, ¿sabes qué? Aquí tienes tantas grapas, aquí tienes tantas bolsitas, me vas a vender y de ahí te vas a ganar un buen dinero. La primera vez lo hacen y tal vez nadie se da cuenta. La segunda vez ya no lo hacen porque los obligan, sino lo hacen por gusto. Entonces, ¿por qué? Porque quieren adquirir las cosas fáciles, sin imaginar que esta vida puede quedar ahí, puede quedar sujeto de delincuencia organizada igual, las famosas mulas. Entonces, empieza a haber una intolerancia a la frustración, frustrado de sentirse nadie, frustrado de no encajar, frustrado de no tener los recursos necesarios para solventar todos los lujos que él o ella merece, porque así lo piensan. Entonces va a haber un grado de desorganización social frente al mundo de valores considerados normales. La familia como factor criminógeno es la unidad básica de las conductas antisociales, la cual formará la personalidad violenta y agresiva, así como la manera incorrecta de relacionarse con el mundo o la sociedad, agrediendo a las demás personas por las causas de sus conflictos internos. Se tendría que hacer un estudio de los tipos de personalidad de la familia criminógena
dentro de su grupo familiar en base a su estructura. ¿Qué pasa cuando la criminología en campo hace su trabajo? Cuando, por las experiencias que yo les puedo mencionar, cuando existe un delito que se ha cometido por un adolescente que a lo mejor tiene excelentes calificaciones, uno va y dice, pero ¿cómo es que este chico que es tan inteligente pueda cometer estos actos? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la vida criminógena, por ejemplo, de la familia, nos damos cuenta que el papá o la mamá han estado ya en conflictos con la autoridad, que el papá se ha dedicado al robo, que la mamá se ha dedicado a la prostitución y que lo han dejado a la deriva, y él, pues bueno, pues sigue ciertos pasos, ¿no? Independientemente de que este chico a lo mejor el día de mañana hubiera sido un gran abogado, un gran profesionista, lo que él hubiera querido, no existió como tal esa guía de los padres, pues obviamente pues para formarlo de manera exitosa. O la famosa familia que dice, bueno, si yo crecí sin estudios, ¿por qué él no? Y entonces viene una serie en donde la familia empieza a presionar a los adolescentes y a la juventud para aportar economía en el hogar. Y entonces ellos se ven obligados, pues a de una u otra manera, llevar sustento a la casa. Entonces es ahí donde tendríamos nosotros que hacer una investigación y ver qué está pasando. Los niños aprenden en su infancia el ejemplo y la conducta de sus padres. Así que si en la falta de unidad y de control hay gritos, hay humillaciones, groserías, golpes para corregirlos, los niños al convertirse en jóvenes se encontrarán en la incertidumbre, pierden o se vuelven insensibles a un sentido de amor, honor, convivencia, confianza y seguridad, dejando en el olvido la interacción afectiva. Nosotros tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si una chica o alguien de ustedes tiene una persona, ya sea la novia o el novio, que es como que dicen, es que esta persona como que le hace falta ese sentido de amor hacia mí. ¿Será que me querrá? Tal vez sí te quiere. Otra cosa es que no lo sepa expresar. O como escuchamos decir, es que muchas personas, yo sí te quiero, pero a mi modo. Ajá, ¿y cuál es ese modo? ¿Cuál es ese modo? ¿El que tú solito te inculcaste? ¿O lo aprendido? ¿O por cómo veías que papá le hablaba a tu mamá? ¿O porque veías que la mamá era indiferente con el papá? ¿O porque veías que había gritos y humillaciones, alcoholismo, drogadicción, y para ti eso fue un ambiente normal? Entonces es ahí donde aprendiste a ser indiferente. Recuerden que antes de juzgar a las personas, hay que ver un poco su pasado. Nosotros podemos juzgar y decir, es que esta persona siempre se la pasa amargada. ¿Y qué hay detrás de esa vida? ¿Qué pasó para que esta persona se convirtiera en amargada? Porque no nació así. Tuvo que haber algo que le diera esa falta de seguridad y de confianza. Entonces, pues bueno, vamos a dejar a un lado la interacción afectiva, porque va a haber personas que no se van a querer juntar con nosotros, si somos apáticos, si somos asociales. Entonces, ya ven cómo es tan importante la familia. De la familia va a desenglobar todo. Los problemas criminógenos pueden afectar al individuo en cualquier edad. Aquí no es que yo ya pasé esa etapa, es que yo ya no soy un niño, es que yo ya crecí, es que yo ya me siento adulto, aunque tenga 10, aunque tenga 18, o la persona que dice, mamá, tú me tienes que seguir manteniendo porque yo ya tengo 35 años, pero como yo no te pedí que me trajeras al mundo, tú me tienes que mantener hasta que te mueras, porque sí los hay. Entonces, bueno, los padres si se encuentran en situaciones de drogadicción y alcoholismo, prostitución, padres con hijos de diferentes matrimonios, madre con dificultad para mantener a los hijos, entre muchas situaciones más, imagínense qué va a pasar aquí. El seno familiar es el hacedor o creador de jóvenes con problemas de conducta, por las siguientes razones.
Veamos que hay muchas razones porque existen problemas de conducta. Yo precisamente trabajo con chicos con problemas de conducta y entonces es ahí donde vamos a ver y vamos a, por ejemplo, a retomar el seno familiar, el por qué existen estas conductas. En primer lugar, puede haber bajo nivel cultural de los padres, la falta de transmisión de valores, bajos recursos económicos, falta de centros de trabajo, falta de comunicación entre los padres y los hijos, corrupción de menores, abuso sexual por parte de los padres, violencia intrafamiliar, desintegración familiar, falta de control de los padres, apatía y abandono de los padres, irresponsabilidad de los padres de dejar en manos de las escuelas la tarea informativa y educativa de los hijos, y el rechazo. Muchas veces hemos escuchado a padres de familia decir, bueno, pues es que yo sí te doy tus valores y tus principios, pero a la escuela le corresponde educarte, porque para eso vas, para eso te mando. Y no es así, es un complemento. Realmente esto debe de ser un complemento. Los docentes no tienen esa responsabilidad de inculcar esos valores ni esos principios, pero sí tienen la responsabilidad, pues obviamente, de darte otras herramientas para que tú vayas fortaleciendo esas, esas conductas. Cuando existen bajos recursos económicos, hay padres, hay madres que a lo mejor y en su niñez fueron creados y criados con golpes. Y dice uno, bueno, es que mamá, papá, tú me golpeaste en alguna, no sé, en algún tiempo. Sí, pero también hay que entender que ellos no tuvieron la educación. Y hasta la fecha, aún profesionistas no entienden eso. Es que como mi papá y mi mamá me educaron así, yo también voy a educar así. No es así, hay que entender que ellos no tuvieron un nivel académico, a lo mejor muy alto, a lo mejor unos ni terminaron la primaria ni la secundaria. Pero tú como profesionista obviamente no vas a decir, bueno, yo te voy a educar así porque me educaron mis padres. No es la forma. Falta de centros de trabajo. Muchas veces hay personas que obviamente les cuesta trabajo poder llevar sustento a su familia y empiezan a desquitarse con gritos, con palabras hirientes. Y entonces es ahí donde estos chicos van a recibir pues obviamente la frustración de los padres, y ellos los van a descargar en dónde, pues en la escuela. La violencia intrafamiliar, el hecho de ver que el papá, mamá se están golpeando todo el tiempo y que las groserías ahí son el pan de cada día. ¿Qué tipo de hijos vamos a mandar a una institución? Pues obviamente se van a querer desquitar, van a querer sacar ahí su coraje. ¿Por qué? Por razones en la casa no lo pueden hacer porque ahí se sienten indefensos. Pero en la escuela, como hay más chiquitos, pues obviamente es ahí donde ellos descargan toda su ira. Una de mis experiencias es como prevención del delito en escuelas, a nivel secundaria, a nivel básico. ¿Y qué pasa ahí? Cuando existe un estudio y uno se adentra a la vida de esos que cometen el bullying, y ves que todas las personas o todos los chicos siempre han tenido un problema familiar, o han sido abusados sexualmente, o viven en carencias extremas. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Si no le inculcamos valores a nuestros hijos, pues obviamente el día de mañana no esperen tener hijos exitosos. Pero ¿qué pasa cuando el problema se agrava? Cuando hay drogadictos alcohólicos a sus hijos. Si a lo mejor ni se han educado ni ellos mismos. ¿Ustedes creen que con base a ello no van a haber conflictos? ¿No van a realizar un daño en la persona del niño que lo único que quiere es que su papá le diga que lo ama, que su papá o su mamá le dé un abrazo o le diga cómo estás, ya comiste? Pero ¿qué pasa cuando estos padres se enfocan solamente en sus problemas? Y la mamá llega y le dice al hijo, es que tu papá hoy se fue de borracho y no tengo para darte de comer.
y empiezan las frustraciones de los padres y pues obvio por justa razón, pues los hijos van a empezar a sentir un rencor y un odio hacia el papá, por ejemplo, en esta situación. O que el papá ya golpeó por mucho tiempo a la mamá y cuando el adulto crece, se desquita con ellos. Tengo varios casos así, en donde el señor de 35 años ya está harto porque su papá fue alcohólico, le golpeó a su mamá se desquitaba con él, y ahora que ya son adultos mayores, pues ahora es al revés. Ahora el hijo es el que consume droga, el que se alcoholiza, y si sus padres le dicen algo que no lo haga porque no está bien, él se ríe y los golpea. Y como ya son adultos mayores, pues no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que yo tuve la culpa, pero sin embargo nunca lo corrigieron. Entonces, pues entonces viene la violencia familiar y el daño psicológico. ¿Y ustedes creen que esta persona le va a dar un núcleo familiar adecuado a su esposa o a sus hijos? Obviamente no, va a seguir patrones de conducta. Bueno, la familia que sufre de este impacto verá poco atractiva y desorganizada, influirá en el desarrollo de la personalidad disocial y antisocial. Esto es la causa de lo que los padres no tienen la capacidad de proporcionar a los miembros protección, seguridad, atención y todo aquello que la vuelva como un ambiente para satisfacer a la familia. La calidad de esta última se encuentra estrechamente relacionada con las conductas delictivas desplegadas por el adolescente. Una familia inestable o desorganizada puede favorecer el desarrollo de tendencias antisociales persistentes. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, el día de mañana, cuando ustedes quieran controlar a un hijo, a un niño, a un primo, a alguien, por su conducta o lo que ha hecho, no van a poder. ¿Por qué? Porque esta conducta va a ir de mal en peor. A lo mejor ustedes han tenido algún familiar que dice, es que no sé qué le pasa a mi sobrino, no sé qué le pasa a mi primo, pero va de mal en peor. Es como si le dijeras, no lo hagas, pero él entendiera, sí, ve y hazlo. Bueno, ¿por qué? Porque va a haber ya un pensamiento desorganizado. Y bueno, las conductas antisociales, si hoy robó, mañana puede que robe más. Después puede que haga otra conducta delictiva o incluso puede que llegue hasta el suicidio. Entonces es ahí donde va a haber una desorganización. La familia es un núcleo de socialización. Muchas veces hay personas, o ustedes han visto que a lo mejor en su salón o en alguna parte de su vida, a una persona que no socializa, a una persona que siempre se siente en el rincón. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no socializa? ¿Por qué no le han enseñado? Porque sus padres nunca le enseñaron cómo hacerlo. ¿Y qué creen? Para los que me están escuchando y que son estudiantes universitarios, si ustedes son personas tranquilas y que no les gusta, dicen, meterme en conflictos, pues esos conflictos no es que te metas en ellos, simplemente que el día de mañana tú vas a ser un profesionista y vas a aprender a hablar y a socializar. ¿Y qué pasa cuando no haces esto? ¿Qué pasa cuando eres tímido, cuando te da miedo? Todo esto va a influir a lo largo de tu vida. Y se te va a hacer un poco más difícil encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque puedes ser una persona tan inteligente y brillante. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no te das a escuchar o no te das a conocer? Entonces, empieza a socializar. Es bien cierto cuando dicen que al desintegrarse la familia, también se desintegra la persona. Es muy bien sabido que siempre la base de todo es la familia. Pero si hay si se desintegra, bueno, entonces el individuo no le va a encontrar sentido a su vida. Entonces se van a dedicar a deteriorarse ellos mismos o a sus semejantes. Yo creo que en alguna parte de su vida han visto a una persona mejor que ha perdido un familiar, la mamá o el papá. ¿Qué pasa con ellos? Para empezar,
Si mamá y papá eran los que te solventaban económicamente y de repente sufren un accidente y ya no están, hazte esta pregunta. Si tu mamá y papá aún te mantienen y velan por tus intereses y todo, ¿qué va a pasar si el día de mañana ya no están? ¿Vas a poder solventarte tú? ¿Realmente vas a poder salir de ese luto? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Si tienes ese sentido y si te han inculcado bien los valores, pues bueno, el principio, la responsabilidad, no, pues yo el día de mañana me voy a levantar temprano y me voy a trabajar. Pero si no te hicieron tolerante a la frustración, te vas a ir abajo. O puede que tú solito digas, bueno, hoy decido sobresalir e inculcarme estos valores que me hacen falta. Pero ¿qué pasa con estas personas que han sido aisladas, que no saben socializar? Son de esas personas que no tienen tolerancia a la frustración. Pues bueno, es ahí donde viene el refugio del alcohol, de las drogas. Y si ustedes ven en la calle tirado a cualquier persona alcohólica, ustedes a lo mejor les causará alguna risa. O dirán, ay, ¿por qué ese señor no trabaja? Bueno, precisamente porque no fue tolerante a su frustración, a sus problemas familiares y no supo cómo salir de ellos, por eso están ahí. O perdieron a un ser querido y pues de ahí pues ya nadie los saca. Pueden cometer conductas suicidas, pueden llegar a matar incluso a sus propios padres cuando viene ya el odio. Y sumémoslo lo peor a todo este tipo de conductas, que en vez de que la familia, en vez de haberlos integrado como humanos, los desintegró por completos. Yo creo a estas dos personitas que ven en pantalla, muchos, los que estudiamos las ciencias forenses, ciencias jurídicas, los conocemos. Estos dos par de niños y los que no, pues a lo mejor y se ven tan inocentes, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado con ellos? ¿Son inadaptados sociales? La delincuencia es muy importante destacarla y muchos a lo mejor dirán, pero ¿por qué todavía se utiliza el término delincuente? ¿Por qué? Precisamente porque así aún están establecidos en las leyes penales y hasta que no se eliminen de ahí, obviamente nosotros tenemos que adaptar esta postura, pero realmente en vez de llamarlos delincuentes, si les llamamos inadaptados sociales, ¿qué pasa con esto? Yo creo que es un tema y con base a este tema vamos a finalizar esta plática. Lo que es Robert Thompson y lo que es John Venables, dos niños que solamente tenían 10 años de edad. Y les voy a platicar un poco de esta historia. Y a los que ya los conocen, les voy a dar un punto de vista criminológico. Y vamos a ver qué pasó. Muchos dirán, no, pero es que los valores y eso los tienen que aprender a lo largo de su vida, pero eso no pasa nada. Pues sí pasa. El 12 de febrero de 1993, con 10 años de edad, Robin y John secuestraron al pequeño James Badger, de 2 años de edad, para asesinarlo sin piedad. Robin Thompson y John se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían por separado. Ambos encontraron en el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. Ambos niños procedían de familias muy problemáticas en su entorno doméstico. Por ejemplo, había violencia, adicciones de alcohol, hermanos con problemas de aprendizaje, abandonos, divorcios. Los dos habían sufrido maltrato físico y psicológico por parte de sus padres y también de compañeros de colegio, por lo que los dos vivían, en cierto modo, marginados del resto. En la escuela tenían continuos problemas por sus ausencias y mal comportamiento. Cuando se conocieron se hicieron inseparables, su desgracia les unía. ¿Aquí qué pasa? En un supermercado, cuando la señora llevó a su hijo, a James,
Aquí se ve en esta fotografía, si lo logran diferenciar, cómo es que estos dos niños, cómo es que Robert y John se llevan a James. ¿Por qué se hicieron presentes estas dos personitas? Pues porque obviamente llegaron alardeando a recepción. Llegaron burlándose de una persona que caminaba encorvada, empezaron a aventar los volantes y demás, y pues obviamente todos decían, ay, esos niños, qué latosos, ¿no? Entonces por eso se dieron cuenta de esos dos. ¿Qué pasa cuando se los llevaron? Los sacaron de ahí, hubo cámaras de vigilancia. Habían personas que habían dicho que sí, efectivamente, habían visto como que el niño de 2 años se quería ir, como que forcejeaba, pero nadie, absolutamente nadie lo auxilió. Bueno, John y Robert pintaron el cuerpo del pequeño James de verde y continuaron torturándole y maltratándole. Le lanzaron ladrillos, le golpearon con una barra de metal. Robert le dio patadas con tal fuerza que le dejó marcada la suela del zapato en la cara. Le pisotearon las manos hasta romperle los dedos. Le desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano y por la boca. Saltaron sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre del menor. Finalmente, y para no dejar rastro, colocaron el cuerpo destrozado de James en la silla del tren. Ahí apareció 4 días después, cortado por la mitad. Esto fue un macabro y estremecedor asesinato, pues inspirado en John y Robert, por la tercera secuela de Chucky, el muñeco asesino. Imagínense. Habían visto estos dos pequeñitos tan atroz y pues se dieron una idea. La policía encontró a los criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes. A pesar de la conmoción general, los asesinados se mostraron impasibles en el juicio y en una audiencia total de empatía y arrepentimiento. Aunque a estas personas se les condenaron como adultos, no hubo arrepentimiento. Imagínense los rostros de estos dos pequeños que se veían tan angelical. Lo que es Robert nunca más volvió a delinquir, pero lo que es John ha vuelto a prisión después de 2010 y 2017 por posesión y distribución de abundante material pornográfico infantil y por crear un manual para pederastas. Imagínense estos chicos de 10 años, la maldad con la que asesinaron al pobre niño. ¿Y qué culpa tenía ese niño? Si iban acompañada de su mamá se descuida por un momento porque estaba en la carnicería. Investigaciones anteriores dicen que estos dos niños habían querido secuestrar a otro niño antes de él. Sin embargo, la mamá lo pudo rescatar. Lamentablemente, pues su víctima fue James. Y nosotros, si observamos el rostro de estos dos niños, podemos ver la maldad. Podemos ver muchos aspectos, si nosotros nos podemos ya realizar una perfilación. Pero imagínense cómo es que estos dos chicos hacen algo tan atroz. Y muchos querían, y el Estado quería que se condenara a más años. Sin embargo, no fue así. Imagínense, pasaron 10 años. Ellos, al cumplir la mayoría de edad, se quedaron juzgados como menores. Sin embargo, pues el Estado también pidió que se le condenara otros 10 años ya en la cárcel adulta. El Estado pidió protección de sus datos personales. Sin embargo, la gente quería que dijeran quiénes eran. Porque decía que la sociedad pues estaba asustada de que esto pasara. Y bueno, pues a fin de cuentas, pues John pues, no tuvo una rehabilitación. Y solamente ellos sabrán, y la familia sabrá, qué hizo mal para que estos dos chicos cometieran tal acto. Para ello, nosotros, como ciencias auxiliares, ciencias forenses, ciencias multidisciplinarias, siempre tenemos que estar estudiando, siempre tenemos que estar viendo de todo tipo de temas. Porque las políticas implementadas hasta la actualidad son en general de carácter secundario, terciario.
siendo necesaria la puesta en marcha de programas de prevención dirigidos a grupos de riesgos no específicos. Son conflictos familiares, fracaso escolar, consumo de drogas, interacción inadecuada en grupos de pares. Es muy importante intervenir en la prevención. No debemos limitarnos a la confección de un legajo, sino apuntar a un tratamiento integral, involucrado al grupo familiar y comprometiendo en las redes sociales del individuo. Entonces, ¿saben qué hacer? Hay mucho campo por abarcar, hay muchas cosas por hacer. Entonces nosotros como ciencias forenses, ciencias auxiliares, tanto del derecho, de la psicología, del trabajo social, podemos hacer mucho al respecto, pero estamos haciendo demasiado con escuchar este tipo de ponencias. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho a todos los participantes que se haya dado un tiempo y un espacio para aprender más. Y bueno, ahí están los datos de contacto. Me pueden buscar si hay alguna duda y demás, igual por las redes sociales o a WhatsApp. Con gusto los atenderé. Entonces, muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer. Bueno, primero que nada, maestra, muchísimas gracias por habernos compartido de su conocimiento y sobre todo de haber puesto en alto el nombre de criminología. Estuvo súper interesante su conferencia y pues vamos a darle paso a las preguntas que tenemos en el chat. Y gracias. Pues también la mandan a saludar desde Monterrey, Nuevo León. Desde Argentina muchas también gracias. Escucharon, maestra. Desde Oaxaca, Chiapas. Aquí Karina Hernández Rosales nos pregunta, ¿son los chicos británicos que se llevaron a un niño y lo mataron y lo torturaron? Así es. Yareli Isabel Cruz Muñoz nos dice, tengo una pregunta, una persona que es tímida, que le cuesta socializar, pero en su familia la relación con todos es buena y no se droga ni bebe alcohol, ¿cómo se le puede llamar entonces? Bueno, es una persona selectiva. Ahí necesitaríamos conocer el por qué no quiere socializar, el por qué no tiene demasiada confianza, porque muchos lo vemos, en la familia se desarrollan de una manera y en la sociedad de otra, pero ahí tendríamos que ver si es porque no le caen las personas o porque es una persona muy selectiva o no hay intereses en común. Entonces esta persona es social, no transgrede las normas sociales, porque sí se desenvuelve y si es con la familia, pues no podemos decir que es una personalidad asocial. Ok, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Diana Montes de Oca Mendoza dice, gracias por compartir su conocimiento. Paola Martínez, pues le agradece su conferencia, al igual que nosotros le agradecemos. Le doy paso al director del Instituto Mexicano de Educación Integral, al maestro Víctor Hugo Murgo, para que le dé unas palabras, maestra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo se encuentra?
La estuve escuchando, comparto mucho de su experiencia que usted tiene y bueno, de sus palabras que usted nos dijo. La verdad es que para nosotros es un honor que gente como usted, profesionales, nos den este tipo de conferencias. A nosotros nos gusta mucho en Grupo Educativo IMEI Plantel Tlaxcala que ustedes nos compartan estos conocimientos porque obviamente nuestro nivel académico en cuestión de todo nacional sube y a nosotros nos encanta porque son ponentes de calidad, sabemos que tienen la experiencia, sabemos que son es gente que de alguna forma sabe lo que está hablando, lo puede sustentar con todo el conocimiento que tiene y con toda la experiencia que se tiene. Y por eso es que yo le agradezco que usted estuviera con nosotros. La verdad, a mí me da mucho gusto el tenerla aquí. Esperemos que posteriormente pueda acompañarnos a armar parte de nuestra lista de docentes. Y bueno, ¿y por qué no crear un curso o un taller para que usted tenga la oportunidad de enseñarle a nuestros alumnos y obviamente los alumnos tengan la oportunidad de aprender de usted mucho más? Y yo dejo abiertas las puertas del Grupo Educativo IMEI para usted, para que cuando usted guste, nos dé fecha para iniciar un curso o un diplomado y estaríamos muy encantados de que usted participara con nosotros. Muchas gracias, Rosalba, muchas gracias. Claro, muchas gracias por la invitación y será un enorme placer poder formar parte del Grupo IMEI. Muchas gracias a todos. Bueno, pues te escucho y pues gracias. Voy a dar terminado. No sé si gustas decir algunas otras palabras, y ya para posteriormente dar por terminada la conferencia. No, pues, quiero agradecer a todos y bueno, sí, claro, le quiero agradecer a todos por haber participado y por todos los saludos y demás. Es un enorme gusto poder aportar a la sociedad y bueno, y por qué no influir, ¿no?, en la toma de decisiones igual y de conductas y más que nada ante la prevención de estas conductas vamos a poder rescatar a muchos jóvenes. Y bueno, cualquier cosa que se les ofrezca, pues ya saben dónde encontrarme, con gusto los atiendo y le agradezco nuevamente, maestro, por la invitación. Disculpa, ya me sacó, pero si gustas, dar por terminado. Bueno, pues les agradezco mucho a todos y damos por terminada la sesión. Gracias. Sí, es que... profesionales profesionales